Muy bien. Estupendo. Pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar otro día más con nosotros en los webinarios de Extremadura Exporta. Hoy estaríamos en el tercer webinario del bloque de operativa y gestión aduanera para la exportación, que como bien sabéis va sobre el origen de las mercancías y el despacho aduanero. Y tenemos con nosotros a Alfonso Cabrera Cánovas. Muchos de vosotros ya lo conoceréis porque habéis participado con nosotros en otros webinarios de transporte internacional que hicimos el año pasado y en los primeros de operativa que hemos realizado este año. Y también posiblemente porque conozcáis muchos de los manuales que existen actualmente en el mercado dentro del área del comercio internacional, porque prácticamente en materia de transporte internacional casi todos los ha publicado él. Entonces, bienvenido Alfonso Muchas y nada, gracias. te doy paso para que puedas comenzar con la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues si les parece, vamos con el webinar, vamos a avanzar un poquito de la presentación, un poco más. Soy profesor especialista en operativa de comercio exterior, principalmente trabajo temas pues, de Incotel, de operativa, de documentación, de transporte, de gestión aduanera, que es lo que nos va a ocupar hoy, y tengo algunas publicaciones y bueno, cualquier cosita pueden ver más sobre mi perfil en LinkedIn y también establecer contacto conmigo. Allí tienen mi móvil, mi correo electrónico y para cualquier consulta futura que no podamos quizá atender en el webinar por la cantidad de materia que tenemos que trabajar en hora y cuarto. Como comentaba, bueno, pues lo primero agradecer a Extremadura Avante la confianza depositada en poder llevar estos webinars que vamos a impartir en 2020. Como ver ahí en cursiva, ya hemos impartido 2 de documentación y operativa. Estamos con origen de las mercancías, temática aduanera importante. En junio veremos cálculos de precios para la exportación y regímenes aduaneros. Y en el tercer trimestre veremos uno sobre información clave para la exportación, algo sobre inteligencia competitiva, ¿de acuerdo? Dónde buscar información para salir al mercado con más herramientas, más seguros, ¿de acuerdo? Eso es importante. Un segundito, estoy admitiendo a los últimos participantes. Vale, entrarán ya. Vale, pues los objetivos del webinar los tienen ahí: conocer la influencia en los procesos de interacción económica del origen de las mercancías, ver la importancia clave que éste tiene en la fiscalidad y los métodos o reglas para que ustedes puedan determinar cuándo una mercancía es originaria o no originaria, tanto a la exportación como a la importación, diferenciar entre origen preferencial y no preferencial. Vamos a determinar también el certificado de origen, cuando hay un certificado de origen, porque no es la única método de prueba. Hay bastantes más métodos de prueba, de hecho están en proceso de extinción, queda bastante, pero llegará un día en que seguramente se eliminen los certificados de origen en papel tal cual lo conocemos, e identificar la regla de origen aplicable para que hagan el estudio particular en su empresa según el producto o mercancía que fabrican, que exportan, que importan y de dónde lo importan o hacia dónde lo envían. Entonces, el programa es muy sencillo, tiene que ver con los objetivos, obviamente, importancia del origen, clave, influencia sobre todo en fiscalidad, que eso es lo que más se asocia con origen. En función de que haya un origen preferencial o no preferencial, pago más o menos arancel. Y desde luego yo lo voy a focalizar ahí porque sé que el mercado principalmente lo focaliza y lo mira desde ese punto de vista. Tiene más lecturas que eso, pero es algo obviamente muy relacionado. Vamos a ver los métodos de determinación del origen, las reglas, como decía, y luego finalmente pues cómo se prueba ese origen. Normalmente con certificados, pero hay otros métodos, otras vías de prueba. Entonces, importancia del origen de las mercancías. El origen de las mercancías declarado en un despacho aduanero es uno de los factores principales, obviamente junto a la clasificación arancelaria, porque es tanto como decir, junto al tipo de mercancía y junto al valor en aduana que se declara para la importación, pues es el tercer factor solamente más importante, además del régimen aduanero, para determinar la política comercial, las restricciones, el aspecto fiscal, que es el más visible, que se va a aplicar a una mercancía en una operación de comercio exterior, a la exportación, pero principalmente a la importación. A ustedes, si son exportadores, les interesa muchísimo cómo eso se va a trabajar en su mercado de destino por parte de su cliente, y si son importadores, pues les interesa muchísimo ver la influencia que tiene ese origen que declaremos en el DUA de importación que estemos gestionando, ¿vale? Que nos hace normalmente nuestro representante aduanero. Entonces, por sintetizar un poco y mostrar la importancia tremenda, cuando una mercancía se presenta ante una aduana, ¿vale? Vamos a suponer que es importación aquí, pero ocurriría exactamente lo mismo, con todas las diferencias posibles en cuanto al modelo de declaración, etcétera, pero igualmente si esto se hace en México,
Cuando una mercancía se presenta hay que hacer un despacho aduanero, que normalmente se cristaliza o se materializa en una declaración, ¿vale? Un conjunto de datos que le llaman los técnicos de aduanas. Y esa declaración, que hoy día se hace telemática, que en nuestro caso es un DUA, ¿vale? Bueno, se piden un montón de datos, pero principalmente se pregunta qué es esta mercancía que usted está importando. Y nosotros aquí en la Unión Europea se lo decimos mediante el código TARIC, clasificación arancelaria a nivel de dígitos. ¿Qué origen tiene? Marco en rojo porque es la temática de hoy, importantísimo. Y normalmente se prueba con un certificado, un documento que acredita, al menos se ha emitido por un organismo que dice que el origen es este país o aquel. El tercero, ¿qué valor tiene la mercancía? ¿De acuerdo? Porque en función del valor, y esto solamente se hace para importación obviamente, se aplica una fiscalidad u otra en función de ese valor, de ese tipo de mercancía y de ese origen. Y luego, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué régimen aduanero quiere aplicar a la mercancía? ¿Quiere hacer una importación, una exportación, un RPA, régimen de depósito, importación temporal? Les recuerdo que hay un webinar, creo que es 16 de junio, donde trabajaremos el tema, 30 de junio, trabajaremos el tema de los regímenes aduaneros, que es una vía también de fomento de las exportaciones. Bien, pues entonces una de las cosas que se piden es ese apartado de origen. ¿Y dónde se pide? Bueno, pues si tienen a mano un DUA, verán que el DUA es un documento muy complejo. Quizá en otro webinar en tiempo futuro podamos ver un poco cómo se cumplimenta, qué datos son los importantes. Es un documento que muchas veces se coge y se es incapaz de interpretar, pero que aunque tenga unas instrucciones muy amplias de 400 páginas publicadas por la EAT y se puedan descargar, obviamente, cuando se conocen todos los códigos y se ve la información que hay ahí, al final es fácilmente interpretable. Pero bueno, en cualquier DUA vamos a tener aquí arriba nuestro proveedor, un DUA de import, me refiero, nuestro destinatario, que vamos a ser nosotros los importadores, nuestro transitario, procedencia de la mercancía, casilla 15, aquí decimos que esto viene de China, pero eso no es el origen, puede o no ser el origen. Y luego la mercancía y el valor que tiene en condiciones FOB, por ejemplo. ¿Vale? Un segundito. Vale. Bueno, pues la segunda parte del DUA, que también conocerán, la parte de abajo de este documento, pues todo tiene la información quizá clave y más importante. Y le decía, ¿qué se pregunta? Pues qué mercancía es, casilla 33 con el código arancelario, casilla 34, ese es el tema, el foco del webinar de hoy. ¿Cuál es el país de origen? ¿Normalmente coincide con el de procedencia? Normalmente sí. Estas mercancías son unos paraguas que se importan de China, provienen de China y declaramos origen chino. De acuerdo, pues pagará un arancel correspondiente. Pero podría venir de China y que el origen fuese Japón. ¿Vale? Entonces no siempre hay una similitud entre procedencia y origen. El importante es el origen. Luego, casilla 37, el régimen. ¿Qué quiere hacer usted? Una importación a consumo, una importación temporal, un despacho a libre práctica, un RPA, lo que se considere que se quiere hacer. Y luego la casilla 46 de valor estadístico es el valor en aduana, que también es importante. Es algo así como el valor CIF. Bien, pues en función de esos datos y teniendo en cuenta el arancel que dice en la página consultas TARIC para ese código TARIC y para un tercer país como es China, acabamos pagando en la casilla 47 la fiscalidad de esta operación. Entonces, este valor en aduana se nos viene aquí a la casilla 00 a pagar como base imponible sobre el 4,7% que ahora vamos a ver que es el arancel de este código TARIC para origen China. Y nos resulta un arancel de 3.089 euros. El arancel, como sabéis, es un impuesto que ya no se recupera, no ocurre como el IVA y por tanto es un impuesto que tenemos que tratar de minimizar todo lo posible en la medida en que, aplicando un origen preferencial, si es posible, paguemos menos arancel. La segunda línea de la clase de tributos B00 es la liquidación del IVA. Ahí se parte del valor en aduana, porque la base imponible del IVA es el valor en aduana de aquí de la casilla 46, más el arancel, si lo hay productos que no tienen arancel, más el componente 7002 de la casilla 44, que normalmente en contenedor pues es la tasa de 3 y el THC. Con la suma de todo eso se aplica el 4, 10 o 21, en este caso el 21, el tipo general, y tenemos una cuota de IVA de 14.544. Bien, pues sumados arancel e IVA, tenemos una deuda aduanera total de 17.633. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esa fiscalidad depende del origen? Sí. ¿Por qué se ha aplicado esta? Pues se ha aplicado esta porque, como vamos a ver ahora mismo, la página de consultas TARIC, que es la página, digamos, donde pueden consultar el arancel oficial que se aplica a fecha de hoy a cualquier producto,
Es muy sencillito. A la izquierda tienen una pestaña de código de las mercancías. Si no saben su código, tienen opciones de explorar y buscar avanzada. Y aquí podemos poner origen o destino, porque también da información para exportación, o no poner nada y darle a hallar medidas. Cuando le damos a hallar medidas, nos dice justo esto que estamos viendo aquí. Este código TARIC, que era el que aparecía en el DUA, son unos paraguas, un tipo de paraguas, que paga cuando el origen declarado en el DUA, y aquí está la clave, es un tercer país, ¿vale? El tipo también conocido como erga omnes, contra todos, ¿vale? Que es el 4,70%. Si esto lo pueden buscar en un terminal, no ahora, cuando puedan, el inicio de estos segundos países que pagan un cero, ¿vale? El listado hacia abajo es tremendo. Hay como 80 o 90 países y grupos de países que no pagan el 4,60% de arancel, que pagan un cero o que pagan un arancel reducido y se ordenan pues por Andorra, Albania, Bosnia, Canadá, por orden alfabético. ¿Qué son esas excepciones? ¿Qué son este arancel más bajo? Pues significa que si el producto en vez de ser de origen chino se declara como de origen canadiense, en virtud y por aplicación del acuerdo Z en vigor de 2017 y con la prueba documental de origen, que no es un euruno correspondiente, yo puedo despachar de importación esos paraguas y pagar, en vez de un 4,7% de arancel, pagar un cero. Si estoy haciendo exportación, algo exactamente igual a esto existe en el arancel, en otra página web que vamos a ver, cuando eso se importa por mi cliente en México o se importa por mi cliente en Canadá. Con lo cual, el tema de origen, normalmente la rebaja fiscal, que es a lo que asociamos eso de origen preferencial, tiene que ver normalmente o se va a manifestar en la aduana de importación. Pero tiene que ser el origen o tiene que ser producto originario en función de la regla que se haya fijado en el acuerdo comercial con el país de destino. Con el país de destino. Entonces, la normativa aduanera de importación aplica, como acabamos de ver, diferentes medidas de política comercial dentro de las cuales está la fiscalidad a una misma mercancía, pero en función de cuál sea su origen. ¿Y qué otros ejemplos de no fiscalidad se manifiestan con el origen? Pues puede haber, por ejemplo, también, cuando hubo el desastre de Fukushima, pues el producto que se declaraba como de origen japonés tenía que venir con un certificado de no radiactividad. ¿De acuerdo? Que si venía de otro tercer país no tenía que presentarlo. Entonces, el origen no solo se manifiesta en la fiscalidad, aunque ahí es donde seguramente más lo tenemos asociado. Entonces, creo que ha quedado claro, o por lo menos tenemos que tener clarísimo, que origen es distinto de procedencia. El origen será el país donde ha sido fabricada, elaborada una mercancía, ¿vale? Vamos a ver los criterios y requisitos y reglas que hay para determinar eso. Y la procedencia alude al país de donde viene una mercancía, donde ha sido su origen de transporte hasta la aduana de destino donde se está despachando. Entonces son dos cosas distintas. Y eso me gusta hacer un símil que no es mío, que ya es previo, pero que está muy bien y que es algo así como la nacionalidad para las personas es el equivalente al origen de una mercancía. Ahora no podemos viajar por las circunstancias desgraciadas que todos conocemos, pero si viajamos, pues no perdemos la nacionalidad española por irnos a Sudamérica y volver. Pues el origen de una mercancía tampoco se pierde si no hay una transformación suficiente. Transformación suficiente, que es la clave o el concepto que luego se va a desarrollar y que va a cristalizar en la regla de origen que tengamos que aplicar para mi producto, sea yo fabricante de una mermelada, sea fabricante de un mueble o sea fabricante de un coche. Entonces, como punto inicial de importancia que tiene el origen en cuanto a la fiscalidad y los procedimientos aduaneros, creo que es suficiente, ¿vale? Si les parece, pueden hacerme consultas al final del webinar, en torno a las 1:05 en adelante, pero también si tienen alguna duda concreta, interesante sobre lo que se esté viendo en ese momento, por favor me escriben desde el chat, para un momentillo y trato de responderla en ese momento, ¿vale? Porque hay dudas que tienen que ver justo con la materia que estemos trabajando. No les abro el audio porque si no hay mucho ruido que entra y al final perjudica, digamos, la emisión. Pero si tienen alguna consulta concreta, también me la pueden hacer por chat a lo largo de la exposición. Vale, el punto 2 es diferenciar un poco entre origen preferencial y no preferencial. Y esto es sencillísimo y se basa en lo que acabamos de ver. ¿Qué es origen preferencial? El origen preferencial es aquel que nos interesa. Se produce o hay posibilidad de origen preferencial de acreditarlo cuando en una operación la aduana de destino, en base al acuerdo comercial que tengan país de origen y país de destino, y pudiendo acreditar que la mercancía es originaria del país de expedición, del país de salida, ¿vale? Se puede aplicar en destino, en la aduana de importación, un tratamiento aduanero preferencial. Normalmente pagar menos aranceles.
Y eso no es así por una razón altruista, bueno, en el caso del SPG sí, pero eso no es por una razón aleatoria. Eso tiene que ver con la política comercial del país de importación. En nuestro caso, como saben, no somos un país autónomo en cuanto a política comercial internacional. Por tanto, nosotros delegamos, tenemos transferidas las competencias sobre temática aduanera absolutamente a la Unión Europea. Pero la Unión Europea negocia y tiene una política comercial europea y cierra acuerdos con determinados países. Como con 2/3 del planeta tenemos acuerdos. Entonces, esa política comercial, que tiene dos tipos, puede ser convencional o autónoma. Convencional viene de convención, de acuerdo, y por tanto se basa, o la razón de que haya ese tratamiento aduanero preferencial es porque hay un acuerdo comercial, como el que tenemos con Marruecos, con Canadá, con Japón, con Singapur, con Corea del Sur y con, como le digo, aproximadamente 2/3 del planeta. O puede ser en función de una política comercial autónoma. Autónoma quiere decir que nosotros no hemos negociado eso con la contraparte, sino que, por ejemplo, el caso más típico aquí es las preferencias que otorgamos, las preferencias arancelarias que otorgamos a productos originarios de países SPG. Esos los países SPG, como sabrán, es un conjunto de unos 80 países pobres, englobados en tres subconjuntos, tres grupos, a su vez, y que nosotros, para mejorar su desarrollo industrial, su desarrollo económico, le facilitamos la entrada a nuestros mercados de sus productos siempre que se compruebe que es producto originario. Es autónomo porque nosotros no pedimos lo mismo de Angola, pero sí le ofrecemos eso a Angola, ¿de acuerdo? Por eso es autónomo, por eso no viene de un convenio o acuerdo. Entonces, si volvemos a esta página que estamos viendo de Consulta Stari, que es como el arancel online y totalmente cierto, y una página web que imagino que consultan bastante a diario, aparte de ver, por ejemplo, que para esos paraguas, si viene de terceros países como puedan ser China, Rusia, Australia, etcétera, pues paga un 4,70%. Decíamos que hay, aparte de estos países que veíamos ahí los primeros, otro montón más hacia abajo, como pueden ser, por ejemplo, aquí arriba está Singapur, aunque no sé si lo ven por la función del software que estamos utilizando para la videoconferencia. Singapur, que es de noviembre del 19, pues si los paraguas vienen acreditados como que es de origen de Singapur, pues pagan el 0. O los tres grupos de países SPG, que los dos primeros, los más pobres, pagan un 0, y a los países SPG que están saliendo de la pobreza, otro grupo se reducen 3,50% sobre el arancel genérico. 4,70 menos 3,50, pues pagan el 1,20. Si picáramos aquí, nos saldría el desplegable del grupo de países que están en SPG. O si ese producto se considera que es originario suizo, hay un acuerdo con Suiza al 0%, o con Siria al 0%, o con Túnez, o con Turquía por la Unión Aduanera. De alguna forma aquí se espera que acabe Reino Unido a partir del año que viene. Y bueno, para dejar claro al final cómo se liga eso con documentación, etcétera, aunque esto saldrá también al final, pues vamos a ver un caso claro de qué efecto fiscal tiene un origen preferencial. Entonces, en origen preferencial, esto es una operación de importación de ácido fosfórico, originario de Líbano, país con el que tenemos un acuerdo comercial que permite que el ácido fosfórico, que tiene una clasificación arancelaria como vamos a ver ahora, pues en vez de pagar el 5,50%, si viene con este EUR1 solicitado y despedido por la aduana libanesa y se presenta en el DUA de importación al llegar a Europa, en vez de pagar un 5,50, como ven ahí, paga un 0%, en base a la preferencia arancelaria del acuerdo con Líbano del año 2006. Entonces, esto en un DUA de importación de esta operación, esto era un barco no muy grande, pero bueno, el ácido fosfórico estaba en torno a 900.000 euros, ¿de acuerdo? De pagar el 5,50% del arancel, que además no se recupera, a solamente pagar un tipo de IVA, que en este caso era el 7, porque era un reducido de hace ya un tiempo esta operación, pues la diferencia fiscal es tremenda. Es tremenda hasta el punto de que si hacemos el cálculo detallado ahí, nos hemos ahorrado 58.994 euros con la presentación del EUR1, solicitando preferencia arancelaria en esta casilla 36, con los códigos que aparecen en la instrucción del DUA y presentando en esta documentación el EUR1. ¿Qué ocurre? Que el programa aduanero muchas veces cuando vea una solicitud de este estilo, pues va a mandarlo a circuito naranja. Circuito naranja, recordarán de los webinars previos de operativa, que implica que van a revisar documentación. Y yo creo que tiene sentido que si estamos solicitando dejar de pagar en torno a 60.000 euros porque decimos, porque es DUA se hace telemáticamente, que tenemos un papelito que dice que el origen es libanés y en base al acuerdo dejo de pagar 60.000, que menos que revisar ese documento. ¿Vale? Entonces, vista la importancia
que tiene esto, la trascendencia y luego cómo eso de alguna forma queda reflejado en el despacho aduanero, importantísimo que tengamos claro que exportador e importador lo que tienen que comprobar es cuál es el origen de sus mercancías, y también es cierto que solo tenemos que declarar lo preferencial, ¿vale?, para el ahorro de impuestos en destino cuando realmente hayamos comprobado que se ha adquirido ese origen preferencial. ¿De acuerdo? Esto no es cuestión de, como a mí mi cliente me pide un euro 1 para hacer una exportación a México, yo sin comprobar si el producto es originario o no, emito o solicito un euro 1, porque ahí puedo tener un problema, aquí en la aduana de origen y en la aduana de destino a mi cliente. Eh, Volviendo a lo que comentábamos antes, de que el origen es donde se ha producido y elaborado y obtenido y transformado un producto, si yo importo, por ejemplo, un producto de China, ¿vale?, tecnología, y 6 meses después, sin haberlo transformado, ha estado en mi almacén, lo exporto a Marruecos, yo, aunque mi cliente marroquí me pida un euro 1 para seguramente obtener una rebaja arancelaria allí, no puedo emitir un euro 1 de rebaja arancelaria. Tengo que emitir un COC, o certificado de origen comunitario, un certificado de origen que no es preferencial, que lo obtengo, lo solicito a mi Cámara de Comercio, ¿vale?, de mi demarcación, indicando además en la casilla correspondiente que el origen es chino y que pague los aranceles que corresponden a esa mercancía con origen chino. No puedo pedir un euro 1, aunque me lo pida mi cliente marroquí, porque si estoy pidiendo un euro 1 para decir que el producto es originario europeo, estoy cometiendo una irregularidad. No se ha transformado, el producto sigue siendo chino y el exportador puede ser sancionado, y además de ser sancionado puede tener una deuda aduanera, además de que el exportador puede ser sancionado, el otro problema también lo va a tener mi cliente. Si se descubre que estamos haciendo fraude de origen y los importadores están entrando mercancía en Marruecos con euro 1, que dicen que es producto europeo, en base al acuerdo comercial, si fuera verdad, sí se podría coger a la rebaja arancelaria, pero no siendo así, porque es mercancía de China que simplemente ha estado almacenado, pues le pueden recalificar la deuda. Eso va a depender en función de cada una de las normativas, digamos, tributarias de cada país, pues cuánto tiempo tengo que esperar a que prescriba una deuda aduanera, pero en el caso europeo, por ejemplo, son 4 años. Son 3 para el arancel, como el arancel va ligado al IVA, el IVA, según nuestra ley general tributaria y normativa de IVA, prescribe a los 4 años. Con lo cual, podemos tener un problema tanto aquí en origen de sanción como en destino. Y por tanto, el origen no es aquel que interesa, es aquel que realmente hemos comprobado que tiene nuestra mercancía en función de la regla de origen aplicable, que es, vamos a verlo enseguidita. Y les comento casos al respecto. Ha habido empresas, por ejemplo, que tienen muchísimo material de construcción civil y cuando llega la crisis financiera, por ejemplo, no le pueden dar salida, lo envían a Marruecos y lo envían con euro 1 fraudulentos, ¿vale? Yo siempre digo que el tema de origen es una de las cosas más desconocidas por parte de las empresas. Yo voy a intentar dar un poco de luz al respecto. Se le va a enviar una gran cantidad de material para que puedan profundizar, pero es bastante complejo. Entonces, esta empresa, obviamente, sus clientes marroquíes decían, para comprarte necesito que me hagas un euro 1 para ahorrarme el arancel, pero esta empresa tendría que haber dicho, si yo esta mercancía, porque de hecho era un importador que la traía de China, sé que no se ha transformado, el origen no es la Unión Europea, es origen chino, con lo cual tuvo un problema de sanción aquí y un problema mucho más grave de fiscalidad a posteriori de sus clientes en Marruecos cuando se descubrió ese origen fraudulento, digamos, utilizado en declaraciones. O el caso ese que no hay de Cascuñado es una empresa que, bueno, como el tema de origen toca tantas cosas, no sé si saben lo que es un derecho antidumping, pero es un extraimpuesto que se pone. Entonces, a esta empresa se le ocurrió, bueno, pues traía tuberías de China y se le puso un antidumping a esas tuberías que traían de China. ¿Qué idearon? Pues vamos a enviar la mercancía de China a India, la tenemos allí 3 semanitas, la mandamos de India para acá y como de origen India para acá no paga antidumping, nos escapamos de ese antidumping. Bueno, pues eso se acabó descubriendo porque la aduana tiene una base de datos buenísimas y saben quién está importando, de qué sitios y cuando se aplica el antidumping, qué variaciones hay en esos tráficos. Preguntó la aduana india, se detectó el fraude y se le puso la sanción correspondiente y se acabó pagando toda la importación que había declarado como de origen indio cuando era de origen chino. Esa es la parte que tenemos que ser muy cuidadosos, pero esto tiene una parte comercial interesantísima desde el punto de vista de exportación y de importación. Si yo como exportador determino, pruebo, yo les voy a dar la herramienta para que lo hagan así. Pruebo claramente que mi mercancía es de origen europeo, sí que es cierto que igualmente al conferir un origen preferencial con los países de destino que tengan acuerdo comercial con la Unión Europea, eso es una ventaja competitiva.
¿vale? Que tengo que utilizar, que tengo que exponer en la negociación. Puedo decirle a mi cliente mexicano que obviamente si me compra a mí, al ser producto originario europeo, una vez que he comprobado eso, obviamente es posible que tenga una rebaja arancelaria en su mercado, en su proceso de importación, que a lo mejor no obtiene cuando compra otro proveedor internacional de otro país en acuerdo comercial. Y si sois, que no lo sé, si son importadores, pues esa ventaja igualmente, ¿vale? Cada vez que se firma un acuerdo comercial, puedo tener ventajas porque puedo hacer compras internacionales más competitivas en aquellos mercados con los cuales la Unión Europea va abriendo acuerdos preferenciales que afectan a que un origen determinado de esos mercados socios con los que tenemos acuerdos permiten un arancel menor, menor pago de impuestos y, por tanto, una importación más competitiva. Entonces, decirle que la Unión Europea tiene acuerdos, diría que con 2/3 del planeta y que no paran de negociarse y de firmarse nuevos. Singapur, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Canadá, son de los últimos, de los más recientes. Se siguen negociando con otros y se seguirá negociando. Otra derivada de esto que estamos viendo es que obviamente a la hora de determinar de alguna manera el origen y aprovecharlo en el despacho aduanero, si yo como importador quiero garantizarme de alguna manera que me va a llegar un certificado de origen preferencial y condicionar al exportador su cobro, pues como veíamos también en los webinars de operativa, al igual que en esa mecánica de cobro del crédito documentario, que solicita su apertura al importador, que llega al banco del exportador, que el exportador da el ok, que el exportador envía la mercancía y envía su documentación, por eso crédito documentario, pues en esta documentación ahora a mí, por ejemplo, si soy importador europeo, no se me va a olvidar, en caso de que sea posible, obviamente, pedirle a mi proveedor mexicano, oye, presenta el Euro 1, porque cuando yo haga mi despacho de importación aquí en la Unión Europea, voy a tener una rebaja, como el caso ese que hemos visto del ácido fosfórico del Líbano a la importación aquí, del 5,50 al 0, o del 12 al 0, o del 3 al 1,5, según esté establecido en el acuerdo comercial. ¿De acuerdo? Entonces, fundamental. ¿Qué decíamos que se pedía en el crédito documentario? Pues un montón de documentación adaptada a las necesidades, a los requisitos, a las particularidades que tenga cada una de las operaciones. Pero básicamente había documentación comercial, como puede ser una factura y el packing list. Luego tengo, en cuanto a despachos aduaneros, que es lo que nos atañe hoy, pues documentación que pueda pedirse en la aduana de destino o que sea conveniente y posible. Y por eso marco ahí en rojo, por ejemplo, un certificado de origen preferencial. Emítame un Euro 1. Obviamente, porque se emita, yo voy a poder solicitar la rebaja arancelaria, pero lo importante aquí, o lo que vamos a aprender hoy, estamos a punto de llegar a las reglas, es que realmente ese certificado Euro 1 diga la verdad. Porque lo importante no es solamente tener el papelito y presentarlo y aprovecharnos de la rebaja, sino que esa rebaja sea en base a una realidad, que es que el producto efectivamente es originario del país socio de la Unión Europea y, por tanto, a la importación aquí podemos pagar menos aranceles y a la exportación, por ejemplo, a México o a Marruecos, mi cliente también puede tener una rebaja arancelaria. Luego otra documentación del crédito documentario, pues de seguridad comercial, certificados de inspección o de transporte, y que esos están relacionados con el Incoterm, como vimos en su momento. Aquí tenemos un caso de crédito documentario y aparece en el tercer documento, no sé si se aprecia ahí, certificado de origen emitido por la autoridad competente de Bangladesh. Eso lo emite mi proveedor bengalí, lo solicita la autoridad aduanera, ¿vale? Porque los certificados de origen preferenciales son emitidos cuando son certificados por las autoridades aduaneras y presentando ese Forma, que en este caso era un Forma, porque esta operación tiene ya algunos años, los Forma están prácticamente extintos, pues eso permitió a este importador de piel acogerse a la rebaja arancelaria y pagar 0 de arancel en vez de pagar el arancel genérico establecido si no viene como origen preferencial. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Bien, vale, vamos a ver, hemos visto todo esto sobre origen preferencial, que es interesante, sobre origen no preferencial, simplemente cuando el país de una mercancía pues, no permite, en cuanto a su importación a otro, acogernos a una rebaja, pues es lo que se conoce como aranceles gaomnes. Nosotros no tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque tenemos muchísima relación comercial, no lo tenemos con Rusia, no lo tenemos con Australia, no lo tenemos con un montón de países aún. Con Estados Unidos se estuvo negociando en la era Obama, pero eso se quedó paralizado obviamente con el señor Trump. No sabemos si alguna vez se reactivará. Entonces, con esos países, cuando no hay origen preferencial, la aduana de destino igualmente, ya seamos nosotros o sea la aduana de destino de Rusia, puede pedir un certificado de origen para probar el origen de una mercancía y quizá evitarte un anti-dumping que se aplica a otro país, pero ya no va a permitir una rebaja arancelaria. No lo hay. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo comercial.
Entonces, el más interesante, obviamente, es el origen preferencial, el que está basado en los acuerdos comerciales que vamos a ver. Ese 4,70 sería el caso de arancel, erga omnes y derivaría en un DUA, como os estaba comentando al principio, pagando arancel y pagando IVA. Bien, punto 3, vamos a determinar o vamos a entrar un poquito en los métodos de determinación del origen de las mercancías, las reglas de origen. Lo primero, porque explicarla si no sabes dónde encontrar la mía tiene poco interés. ¿Dónde puedo localizar la regla de origen aplicable a mi operación y a mi producto? A mi producto y a la operación, sea exportador o importador. Bien, pues en cuanto a origen no preferencial, hay un reglamento 2015 que desarrolla el CAU y que tiene un anexo, pero este no tiene interés. Entonces, lo interesante en realidad es estar seguro cuando vamos a certificar, declarar y solicitar una rebaja arancelaria por origen preferencial. ¿Dónde se encuentra la regla, el requisito que tiene que cumplir? Por ejemplo, un coche que se ha elaborado en la Unión Europea y que voy a exportar a México. ¿Dónde está el requisito o la regla que me dice a mí que el coche es de origen europeo a la luz de ese acuerdo comercial? México, Unión Europea. Pues está en los protocolos de los acuerdos comerciales, en los textos firmados en esos acuerdos comerciales que les voy a enseñar dónde se pueden consultar, obviamente, pero que en su extensión completa pues tienen extensiones desde 200 páginas hasta 400 o 358, creo que tiene la de México, o hasta 2000 el acuerdo creo que tiene con Japón, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de partida está ahí, pero no se preocupen que ahora les voy a decir un camino más rápido para llegar a determinar la regla de origen aplicable a su empresa, a su producto, ¿vale? En concreto a su producto y operación, porque es distinta según el destino. Entonces, esos acuerdos comerciales, si quieren descargarlos completos, es muy sencillo. Se meten en Google, ponen Secretaría de Estado de Comercio y ponen acuerdos de libre comercio. Llegarán aquí. Aquí, si pudiera descargar hacia abajo el cursor, pues veríamos que están todos los textos, normalmente en español y en inglés, de los acuerdos firmados por la Unión Europea con sus socios comerciales. Entonces está ahí, y por ejemplo, si descargamos el de Marruecos, que no es muy extenso, pues tiene 118 páginas. A lo mejor un 50% de ese acuerdo son tablas donde para determinados códigos arancelarios se indica la regla de origen aplicable para que los marroquíes entiendan o consideren que el producto es originario europeo, o para que la Unión Europea, cuando el producto viene de Marruecos y solicita la rebaja arancelaria, consideremos que el producto es originario marroquí. Es la misma en ambos casos, ¿de acuerdo? Pero está allí. No es una cualquiera ni cambia todos los días porque los acuerdos se actualizan, pero pasan años. Entonces, están en esos protocolos que en su momento se firman. Dicho eso, como esos protocolos son extensísimos, la Secretaría de Estado de Comercio también pone aquí una ficha resumen que en 3, 4, 5 páginas te dicen, por ejemplo, la esencia, lo básico del protocolo del acuerdo comercial con Corea del Sur. Obviamente aquí no nos puede decir la regla de origen aplicable a los miles de posiciones arancelarias que se han acordado allí, cuál es cada una de las reglas. Pero sí me puede decir, por ejemplo, cuál es el tipo de certificado, ¿de acuerdo? A utilizar en un caso o en otro. Luego, para ir ya a casos concretos de ustedes como exportadores que tienen un producto determinado y que tienen una duda, es decir, cuando eso lo mandamos a México, a Marruecos o a Canadá, ¿de acuerdo? El producto, que yo sé que lo hago aquí en la Unión Europea, en España, en Extremadura, por ejemplo, pero incorporo materias no originarias. Materias no originarias son mercancías de importación. Importación con M me refiero a importación de producto que viene de fuera de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Ahí es cuando tenemos que hacernos la pregunta. Si nosotros estamos fabricando producto que todos los componentes son españoles o europeos, cada vez que eso se exporta a un país con acuerdo comercial, ¿hemos cumplido la regla de origen y eso tiene origen preferencial europeo? Sí o sí. La duda es cuando yo, a la hora de fabricar un producto, una mermelada, un mueble, he utilizado, por ejemplo, madera de un tercer país, ¿vale? Varias maderas y ahora lo estoy exportando a México. Bien, pues cuando soy exportador y quiero saber la regla de origen a cumplir para un determinado producto y un mercado de destino, eso lo puedo consultar en la web de Market Access Database Database, ¿vale? Market Access Database. ¿Cómo lo hago? Una vez que entro allí, pulso a izquierda en tarifas y reglas de origen y van a salir dos pestañas. País de destino del que me estoy planteando si confiero origen o no para pedir un Euro o no pedirlo, y luego el código de producto. El código de producto hay que ponerlo a nivel de 4 o 6 dígitos y eso tiene que ver con otra cosita que también vimos previamente, que es la clasificación arancelaria. Hay un sistema armonizado que llega hasta 6 dígitos, que es el común para que nos podamos entender
los países y, por tanto, cuando tenemos que hacer esta búsqueda aquí, tenemos que poner, obviamente, como máximo hasta 6 dígitos, porque a partir de ahí el desglose que hace México es distinto al que hacemos nosotros, al que hace Japón, pero hasta 6 dígitos es común a nivel mundial. Bien, cuando yo pongo eso y le doy a buscar, me aparece, por ejemplo, esto. Un tipo de vehículos, no sé si lo aprecian ahí abajo a la derecha, voy a quitarme, ¿vale? Pero este vehículo en concreto, un segundito. Un momento, me quito de aquí y vuelvo aquí atrás, ¿vale? Vale, aquí se ve un ejemplo clarísimo de eso que estamos conduciendo. Este vehículo, si se considera originario de la Unión Europea, cuando se importa en México paga 0% de arancel. Sin embargo, si viene originario de un tercer país con el que no hay acuerdo, un 20%. La diferencia es abismal. De hecho, hay un vehículo un poquito más arriba que paga un 50 o un 0. Obviamente, en este caso, mi cliente mexicano va a estar muy interesado en que yo le envíe un producto y se lo envíe certificado como de origen preferencial europeo. Pero, ¿estoy seguro yo como exportador de que ese producto tiene origen realmente europeo? ¿Cómo puedo saberlo? Le damos aquí, pulsamos a la derecha de esta línea, una vez determinado mi producto, a la ROO, que es Rules of Origin, reglas de origen, y me aparece abajo el texto de la regla de origen aplicable a esta partida, a este tipo de producto acordado en el protocolo Unión Europea-México. Ese protocolo que tiene casi 400 páginas, como les decía, la parte central son todo tablas y nos están indicando por capítulos, por posiciones arancelarias, por ejemplo, que el criterio, y esto vamos a ver los 4 principales que hay enseguida, es que la fabricación se ha de producir una fabricación en la que el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40% del precio franco fábrica. ¿Eso qué implica? Si yo hago coches en Almusafes, en Valencia, ¿vale? Ahora mismo están parados, pero fabricando, pero suponiendo que estamos fabricando eso, me está diciendo que puedo utilizar mercancía de importación de fuera de la Unión Europea, pero con un máximo del 40% del precio final. Entonces, la Ford, pues imagino que puede importar chasis, puede importar cajas de cambio, neumáticos, bueno, pues todos los componentes que utilice de fuera, porque sus proveedores son más competitivos en Estados Unidos y en Rusia y en Australia. Y luego incorpora también materias primas europeas, mano de obra y un montón de cosas. Y puede determinar el precio franco fábrica del modelo X de Ford. Bien, pues sobre ese precio, si las mercancías de importación no superan el 40%, el origen de ese vehículo se considera originario europeo y en su exportación a México podemos emitir un Euro 1 que va a permitir que allí pague en vez de un 20, un 0%. Entonces, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer con sus mercados de destino y sus productos según la clasificación arancelaria cuando estén utilizando mercancías de importación, porque si todo es producto español, europeo y todo lo fabrican aquí, pues obviamente el origen lo tienen sí o sí. Es cuando se está exportando un producto que se ha utilizado en su fabricación mercancías de importación. Y luego, si son eso, ese es el punto de vista procedimiento para localizar mi regla como exportador. Y si soy importador, y bueno, tengo un proveedor mexicano o un proveedor canadiense, un proveedor mexicano o un proveedor de Marruecos que me dice que me puede emitir el Euro 1, pero yo quiero saber exactamente si ese Euro 1, además de que me lo emita y me lo obtenga, obviamente el origen es preferencial marroquí. Vale, pues en ese caso les recomiendo la página web Trade Heldes. Trade Heldes. Es muy parecida a Consulta Starik, pero más detallada. No salen todos los países, salen todos aquellos, solo aquellos con los que tenemos acuerdo comercial y los países SPG. De hecho, se diseñó esa página web para fomentar las operaciones de venta desde esos países a la Unión Europea. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, para un producto como el 6205200010, aquí sí podemos poner el código TARIF porque es una base de datos de importación de la Unión Europea, pues el criterio para considerar unas camisas para hombre de algodón fabricadas con tal método para Marruecos, Canadá o Corea del Sur es distinto. Es distinto. Esto instaura absolutamente uno de los principios del origen de las mercancías, que todo es casuística. Es decir, hay que consultar la regla de origen para cada producto y cada mercado de destino, porque con cada mercado se ha firmado un acuerdo distinto y la regla puede ser distinta. Entonces, en esta página web de Trade Heldes
le piden más datos que en consultas TARIC, porque también le piden, por ejemplo, si el destino es España, ya que le van a dar datos del IVA de importación, ¿vale? Que es el mismo que se aplique en IVA nacional. Entonces ponemos que, por ejemplo, quiero importar, aunque ahí diga exportar, es desde el punto de vista de la empresa de fuera. Entonces el producto va a venir originario de Marruecos, va a llegar y se va a importar en España. Ese es el código del producto, le damos a ver tarifas y nos dice, pues ese producto paga un 12% de arancel general, pero si ese producto fuese originario, usted demuestra y solicita la preferencia arancelaria porque es producto original de Marruecos, paga el 0. ¿De acuerdo? Eso es la pestaña de derechos de importación. Pero para eso, yo como importador, y estar tranquilo de que lo estoy haciendo bien, tengo que consultar la regla de origen y comprobar que mi proveedor, o asegurarme todo lo posible, que mi proveedor realmente cumple la regla de origen que se establece para este producto en el acuerdo con Marruecos. Por ejemplo, para este producto, para la descripción de estas mercancías dentro del capítulo 62, se pide fabricación a partir de hilados. Si hacemos el mismo ejercicio y en vez de Marruecos ponemos, por ejemplo, Canadá, la regla cambia. Habla de tejido acompañado de confección incluido corte. Si lo hacemos con Corea del Sur es tejido acompañado de confección o corte, o bordado acompañado de, o recubrimiento acompañado de. Cumpliendo cualquiera de estas reglas se confiere origen. Pero lo más importante, porque esto cada uno tiene que analizar para sus productos cuáles son las reglas que se aplican, ahora vamos a ver las 4 principales de forma genérica, es que para cada país con el que tengamos que firmar un acuerdo, también la regla es distinta, aunque sea el mismo producto. Con lo cual la casuística aquí es la reina. El tema de origen no se puede decir por teléfono, ¿eso es de origen de aquí o no? Hay que consultar las reglas, sobre todo cuando estemos incorporando mercancías de importación, ya digo, porque si yo fabrico una mermelada en Extremadura y todo el producto es extremeño, español o europeo y eso lo exporto a México, eso es originario preferencial desde el minuto 1, porque toda la mercancía la estoy utilizando a partir de materias primas europeas. Es cuando, por ejemplo, utilizo azúcar que he traído de un tercer país o fruta que he traído de un tercer país. Entonces me puedo plantear si realmente estoy cumpliendo con el origen preferencial que determina el acuerdo Unión Europea-México para vender a mi cliente mexicano y enviarle un €1 que le permita una rebaja allí. Bien, eso es donde se pueden localizar las reglas, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Pues un conjunto de reglas, como vamos a ver, muy técnicas, que nos van a permitir determinar a partir del estudio de una operación y los criterios, etcétera, etcétera, pues cuál es el origen, cuál es el país de origen de un producto. Además, se completan para el tema de origen preferencial con criterios básicos, criterios complementarios, que después vamos a ver, tema de transporte directo, acumulación, etcétera. Y luego, finalmente, decirles que también la prueba documental del origen, para una operación o para otra, también se determinan los acuerdos comerciales. Por ejemplo, con Canadá no hay Euro-1, ni lo hay con Japón, ni lo hay con Corea del Sur. Todos los últimos acuerdos, ya certificados en papel emitidos por la autoridad aduanera, desaparecen. Se sustituyen por autocertificaciones, declaración de exportador autorizado, el sistema REX que les sonará. Bien, pues los métodos y reglas de origen básicamente son esos que tienen en pantalla. Tenemos productos enteramente obtenidos, luego tenemos en el centro mercancías suficientemente elaboradas donde hay 4 submétodos posibles y luego está la transformación insuficiente o operaciones mínimas. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, qué significado tiene y hasta dónde da tiempo un pelín de aplicación práctica. Lo que no dé tiempo lo tienen en el material que le vamos a enviar entre esta tarde y mañana. Algunos de los ejemplos que por aquí paso muy rápido, ahí los tienen más detallados. Por ejemplo, el criterio de mercancía enteramente obtenido en un solo país o territorio en realidad no es un criterio, en realidad está regulado por el CAU y dice que todos aquellos productos minerales, vegetales, animales vivos nacidos y criados en un país, productos procedentes de los animales vivos como la lana de una oveja que hayas nacido y se haya criado en Europa, los productos de la caza y la pesca, los productos de la pesca marítima en las aguas del país y sigue con un montón de supuestos más. Es decir, todos aquellos productos que se extraen directamente de la naturaleza de un país tienen origen de ese país. No se duda. Obvio, ¿vale? Aquí, facilísimo. Ahora, la mayoría de los procesos productivos hoy día se encajan aquí. Mercancía en cuya producción interviene en más de un país en el sentido principalmente de que yo estoy, por ejemplo, montando ese coche aquí en Valencia o haciendo una mermelada en Extremadura e incorporo mercancías de terceros países. Entonces ahí los procesos de producción son más complejos, más técnicos y de alguna forma se conferirá origen cuando esa transformación haya generado una última transformación sustancial. Pero dicho eso, que es el criterio general, tenemos que ir método a método
y comprobar cuando vayamos a consulta a través de Heldes o Market Access Database, cuál es el criterio, el tipo de criterio regla que a mí me corresponde. Hay una que es muy parecida a la anterior, que es este de materias enteramente obtenidas. Antes hablamos de productos. Ahora, cuando a un producto le piden que la materia prima del mismo sea a su vez enteramente obtenida, es este criterio que es muy restrictivo, se aplica para los primeros capítulos del arancel, viene a decir algo así como que el producto resultante de esa transformación o elaboración muy sencilla será originario europeo si la materia prima de donde viene también es de origen europeo. Por ejemplo, para productos ganaderos, agrícolas básicos, etcétera, se aplica para el capítulo 2 del sistema armonizado. Y viene a decir, por ejemplo, si buscamos la clasificación de las chuletas de cordero, ¿vale? Chuletas de palo de cordero, que te dice que será originario esas chuletas de cordero de donde sea originaria la materia prima. Entonces, ¿qué decir? Si el cordero es de origen europeo, yo extraigo del mismo tras el sacrificio las chuletas de cordero y también son de origen europeo. Pero si, por ejemplo, el cordero es de origen norteamericano y el sacrificio y el corte se ha producido en México, y ese es el requisito que tenemos en el acuerdo México-Unión Europea, cuando mi proveedor mexicano me venda ese producto, debería de no decir tengo certificado de origen preferencial, se ha conferido origen preferencial, sino declararse como, producto originario estadounidense y por tanto pagar el arancel correspondiente para origen USA. Entonces es un método, no es muy común, muy proteccionista y básicamente viene a decir que una mercancía, cuando se le aplica este método, ya la materia prima de la que se deriva esa mercancía tiene que ser enteramente obtenido, es decir, originario también del país que queremos. Si no, siempre hay un criterio residual. El método de cambio de clasificación arancelaria, y no hablo solamente de partida, de clasificación, aunque el ejemplo que voy a poner de partida, porque es lo más habitual, lo que te dice es que se concede origen o se ha conferido origen si después de hacer una transformación en mi empresa de unas mercancías importadas, el producto resultante se clasifica o tiene una clasificación arancelaria distinta a todas las clasificaciones arancelarias de las mercancías de importación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estamos elaborando, bueno, es muy típico en productos agrícolas transformados, preparaciones alimenticias, etcétera, etcétera. Se elabora un zumo de hortalizas que está clasificado en la partida 2009. Y para el mismo, que voy a exportar a México y que me hago la pregunta de si eso tiene origen preferencial europeo o no, para emitir mi Euro 1 y dárselo a mi cliente que me lo está pidiendo o no, ¿vale? Supongamos que se exige para ese producto, en ese acuerdo comercial, consultando la página web, cambio de partida. Bien, y yo ese producto lo he elaborado a partir de estos componentes. He traído de Marruecos tomates, de Israel cebollas, de zanahorias de Bulgaria, es Unión Europea, este no importa, esto lo podemos dejar fuera. Apio de Albania, pimienta de origen, un segundito. Vale, tengo pimienta de la India y sal de México. Bien, comparando la partida arancelaria de cada uno de los productos de importación, Bulgaria ya digo que no hay que mirarlo porque es Unión Europea, es como una provincia nuestra, ni los tomates de Marruecos, ni la cebolla de Israel, ni el apio de Albania, ni la pimienta de India, ni la sal de México, su partida arancelaria coinciden con la partida arancelaria donde se clasifica el zumo de hortalizas. Por tanto, ha habido cambio de partida y por tanto se ha conferido origen. Ese zumo de hortalizas, según este requisito, es de origen europeo, puedo exportarlo con Euro 1 a mi cliente, ¿vale? Para que se aplique allí la rebaja arancelaria correspondiente. Un segundito. No puedo admitirlo ahí, no sé qué pasa. Vale, sin embargo, no se hubiera conferido origen si para hacer ese mismo producto yo incorporo, pues por ejemplo, zumo de tomate, imaginemos desecado en polvo, ¿vale? Como sea, de la partida 200950 o zumo de cebolla de la partida 200980, originarios también de terceros países. ¿Por qué? Con que hubiese uno nada más es suficiente para invalidar el criterio, pero hay una coincidencia en la partida, en una mercancía de importación, y en la partida arancelaria donde se clasifica el producto final. Al haber coincidencia, no se cumple el criterio de cambio de partida arancelaria. Por tanto, no es de origen europeo. ¿Qué origen tiene? Habrá que ver el criterio residual para ese capítulo. El criterio residual siempre es una especie de indicación de cuando no se ha cumplido la regla, pues cómo se determina el origen. Muy habitualmente se dice, bueno, pues coja usted las mercancías de importación de terceros países, aquel que pese más o valga más, ese le da origen. Entonces hemos traído ese zumo de tomate de la India y ese es el que aporta el 50%,
pues aunque el producto yo lo he terminado en Europa, tengo que exportarlo a México y tengo que decir que es zumo de origen de la India, si quiero hacerlo bien. Esos los protocolos aparecen como están viendo por aquí. Las demás operaciones en las que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto, o también la verían en esas web que hemos visto. Vale, vamos con el siguiente, método de fase del proceso productivo. Cuando a nuestro producto se nos aplica que esto es muy típico del textil, por ejemplo, nos dicen expresamente el mínimo de transformación en cuanto a proceso productivo que tenemos que cumplir, ¿vale? Por tanto, nos indica la transformación mínima que tengo que haber producido en mi empresa para que eso tenga origen europeo. Por ejemplo, imaginemos prendas y complementos, unas camisas del capítulo 62 que dicen, cuando vamos a esa base de datos, que tenemos que fabricarlas para que sean originarias a partir de hilados, ¿vale? Si incorporo producto no originario, esos productos no originarios como mínimo tienen que ser hilados. Hilados son hilos de los que luego se elabora el tejido y luego el tejido se cose y se corta y se elabora la camisa. Lo vamos a fabricar en la Unión Europea, camisas. Si cuando yo he importado mercancía no originaria, esas mercancías no originarias estaban en fase de hilado, he conferido origen. Pero si lo que he importado para elaborar la camisa es ya tejido, que es un trozo de tela y es posterior al hilado, no he cubierto todo el proceso de transformación que me pide la regla y por tanto no se ha conferido origen. Igualmente tendré que tirar de la regla residual para ver cuál es la que se aplica. Aquí obviamente como procesos industriales hay infinitos, pues por ejemplo para lanas se aplica que sea el criterio fabricación a partir de churre, que no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? O fabricación a partir de lana desgrasada, pero obviamente nos interesan obviamente las reglas que nos aplican a nuestro sector, con lo cual cada uno cuando se va, si fuéramos fabricantes de lana, sabríamos perfectamente lo que eso significa. Y el cuarto método, que es el más objetivo seguramente o el más claro, es el del valor añadido y es muy sencillo. Implica que para conferir origen, en la fabricación de mi coche, por ejemplo, no puede haber incorporado hasta como máximo un tanto por ciento de valor de componentes no originarios, es decir, importados de fuera, sobre el precio final, precio franco fábrica del producto. Es lo mismo que decirte que aquí tienes que haber aportado como mínimo el 50 al 60%. Por eso también se conoce como método del porcentaje. Es el caso que veíamos antes como ejemplo, que de nuevo lo repetimos. Para esa posición, si yo soy un fabricante de este producto, cuando eso se exporte a México, se habrá conseguido origen europeo y pagará a mi cliente mexicano un 0% arancel en vez de un 50% si he cumplido la regla de origen. Pulsando la regla de origen me dice fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados, y siempre se entiende que son los de importación, obviamente, porque si todos fueran de la Unión Europea no estaríamos ni haciendo estos cálculos. No excederá del 40% del precio franco fábrica del producto. En el material que les envío esta tarde, mañana se envía de Extremadura Avante, tiene este caso detallado, ¿vale? Pero estamos fabricando unos automóviles, unos vehículos para exportar a México y nos pide justo esta regla que estamos viendo con un mínimo del 40%, pero con un máximo de materias no originales del 40%. Y ahora resulta que en la fabricación de ese vehículo, en Extremadura, en Valencia, en Madrid o donde sea, incorporo suspensiones de origen china, transmisión de USA, neumáticos rusos, cajas de cambio, con estos valores en aduana, la cantidad que me he traído y la cantidad que incorporo al producto. Además, obviamente, tengo unos componentes originarios de la Unión Europea, españoles o europeos en general, tengo mano de obra aquí, tengo depreciación de maquinaria, tengo un beneficio que lo sumo porque se hace el ajuste sobre el precio franco fábrica y resulta que ahí me piden que para ser originario y tener la rebaja, como máximo lo que importo y meto en ese coche, importo de fuera de la Unión Europea, será el 40% del precio final. Bien, haciendo el cálculo de lo que aporta cada componente de importación, resulta que son 11.486,97. Es el valor de los componentes no originarios. Esto es muy típico, la regla de, en general, el sector industrial. Entonces, a partir de ahí tengo que construir el precio final. El precio final lleva esos componentes no originarios, obviamente, pero también lleva los componentes originarios europeos, mi mano de obra, ¿vale? Española, que hemos dedicado aquí a la fabricación del coche, la depreciación de la maquinaria, el margen de beneficio. Total, precio final en la puerta de la empresa, precio S-Word, 28.787. Bien, ahora hago un simple cociente. El valor de los componentes no originarios entre el precio final, 39,90. Como está por debajo del 40, se ha conseguido conferir origen y el origen es español. Puedo emitir un €1 para que esos vehículos vayan con origen preferencial a México. Si modificamos un dato, por ejemplo, los componentes ahora originarios aportan menos valor,
pues tengo otro resultado distinto. Vale, una pregunta. Algunas grandes empresas realizan más o menos transformación. Varían la adquisición de materias primas, tanto por ciento que proceden de un origen u otro, basándose en los costes que sufrirán en función de esto. Cuando exporten a su precio al mercado, desde luego deberían de hacerlo. Desde luego deberían de hacerlo, efectivamente. Sí, ya me dice que lo comenta, pero esto también es una pista porque yo tengo que adecuarme a las cadenas de valor de suministro de mis proveedores y a las reglas de origen de mis mercados de interés para cumplir realmente las reglas de origen y tener esa ventaja competitiva de poder vender diciendo, oye, estos coches son original, preferencial de la Unión Europea y usted en Canadá, usted en México, usted en Japón va a beneficiarse de una rebaja arancelaria, pero haciendo esta comprobación. No es porque convenga, es porque he hecho, se supone, porque hay muchísimo fraude de origen, pero supone que he hecho todas estas comprobaciones, he terminado la regla, la he comprobado y he visto que sí, que es originario, efectivamente. Y pueden hacerse ajustes y ver que en un momento determinado pues tengo que dejar de comprar esta pieza porque si no cumplo la regla, etcétera, etcétera. Bien, pues modificando algún dato de aquí, ya el precio es menor, ¿vale? Estamos suponiendo que los componentes originarios ahora son simplemente 11.422 y simplemente esa modificación hace que no se cumpla la regla de origen, porque los componentes no originarios superan el 40 sobre el precio final. Entonces, ¿cuál es el país de origen? Siempre hay una regla residual que está al principio de las tablas de ese capítulo dentro del protocolo de esas 400 o 1.000 páginas. Y aquí, por ejemplo, dice, se cogen los componentes no originarios, se coge la pieza de mayor valor y la del país de origen de esa pieza, ese es el origen del producto. Entonces, en este caso, teníamos que la pieza china era la que más valor aportaba y tenemos, por tanto, origen chino. El coche escoba o último método realmente no es un método, ¿vale? Todos los códigos aduaneros de todos los países dicen básicamente lo que les comento ahora, y es que hay unas operaciones mínimas como es limpieza, cribado, desempolvado, selección, clasificación, cambio de embalaje, presentación de mercancías, almacenamiento, simple montaje, todo eso no confiere origen. Entonces, todo eso expresamente la Unión Europea dice, no se confiere origen por el simple etiquetado, mezcla, almacenamiento, cribado, limpieza, etcétera, etcétera. Y sobre estos acuerdos preferenciales que estamos viendo, que precisamente, como ven, me estoy centrando en esa parte del origen preferencial, hay algunos criterios más que me gustaría comentar, aunque sea de forma muy breve, porque el tiempo nos come. Como puede ser, por ejemplo, la regla del transporte directo. En general, en todos los acuerdos comerciales que tenemos, se pide que el producto venga directamente del país proveedor, digamos, de esa mercancía que se considera de origen preferencial, directamente aquí. Esto tanto acuerdos con Argelia, con Marruecos, como México, no se entendería, por ejemplo, que una mercancía originaria de México, pues pudiendo venir directamente a la Unión Europea, pues venga de un puerto ruso. ¿De acuerdo? Entonces, por defecto, se pide que haya un transporte directo. Si por cuestión logística de rutas marítimas no se puede probar, quedas a expensas de que la aduana te pueda pedir un certificado que tendrás que obtener, en los que la autoridad aduanera del país intermedio donde ha habido una parada, ¿vale? Imaginemos que de México se va primero a Marruecos y luego viene aquí. Bueno, ha estado en Marruecos, pero ha estado en una terminal una semana de espera de un transbordo y no se ha modificado, ¿vale? Ha estado bajo control aduanero. Otra regla es la de tolerancia general, que viene a ser un poco una excepción. Dice que todo lo dicho anteriormente, si te pasas en un tanto por ciento, normalmente es entre el 10 o el 15%, pues también se considera originario. Esto no vale para elevar ese tanto por ciento cuando el método o regla aplicable es la del tanto por ciento máximo de componente no originario, pero sí vale para el resto. Por ejemplo, no hay cambio de parte arancelaria en uno de los componentes, pero ese componente es la sal y aporta el 2% del precio final. Vale, pues se permite igualmente y se confiere origen. Derogaciones temporales, excepcionalmente, por ejemplo, me llamó la atención aquí en Corea, aparecía que para el surimi se permitiría la obtención a partir de pescado no originario. Entonces puede ser porque la industria surcoreana esté acostumbrada a proveerse de pescado de países vecinos y entonces su industria del surimi es muy importante y se quiere beneficiar del acuerdo. Entonces le dice, bueno, pues esa regla general que hay, que es que el surimi será de donde sea originario el pescado, en este caso queda derogado. No sé si en el sentido de Corea hacia acá o de la Unión Europea hacia allá, porque eso está en el acuerdo y está para ambos sitios. La prohibición del duty drawback. ¿Qué es esto de prohibición del duty drawback o no prohibición? Bien, cuando nosotros hacemos una importación de un producto que vamos a fabricar, elaborar y exportar, podemos acogernos a un RPA y solicitar la devolución de derechos. Entonces, cuando esa regla impide esa devolución, que eso está a veces permitido y otras veces no permitido,
pues podré hacer ese reembolso de aranceles o no. Por ejemplo, con Corea se permite la devolución de derechos. ¿Qué quiere decir? Que un coreano puede importar de Rusia y de Australia madera, hacer unos armarios, acogerse allí a un RPA, no pagar aranceles en Corea, traer la mercancía para acá y venir con origen preferencial surcoreano. Sin embargo, hay otros acuerdos comerciales que lo prohíben. Por ejemplo, con todos los países LPG no está prohibido, se permite. Con Canadá es curioso porque los 3 primeros años se permite y a partir de ahí no. Y con México, por ejemplo, no se permite la devolución de derechos. Entonces, si hacemos lo mismo, la misma operación de fabricación de un armario en México, cuando en México se haga un RPA y se importa esa madera, como condición para adquirir el origen preferencial mexicano, además de la regla, tiene que haber pagado los aranceles en México. ¿Vale? Por eso lo hace incompatible con un RPA. Y luego una última cosa específica de los acuerdos comerciales es la acumulación. Bilateral, diagonal, existe extendida, pero bueno, acumulación básicamente significa que en un acuerdo comercial Unión Europea-México, pues se permite normalmente que yo, por ejemplo, Unión Europea, pueda fabricar un ordenador a partir de un componente, una CPU, una unidad de procesamiento central que sea de origen mexicano, y que en la cuenta de ese porcentaje máximo de componentes no originarios, eso yo lo considere como europeo, siempre que el producto ahora vaya a ir con destino a México. El origen de los acuerdos comerciales, la base es desarrollar la industria de ambos países que los firman. La Unión Europea es un solo país en ese sentido. Entonces, no tiene ningún sentido que penalicemos que una pieza o componente pueda venir de México, origen mexicano, aquí y que cuente como no originario para la fabricación de un producto que de nuevo va a México. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos la transformación de un producto que se va a hacer en Suiza, de la Unión Europea quiere 400 euros de materia prima, de Japón 250, de USA 50, fabrica, aporta 300 euros de valor y exporta aquí a la Unión Europea. La regla es como máximo el 40%. Si no tenemos en cuenta la acumulación, suponiendo que los 400 de valor europeo también son extranjeros, ¿vale? No originarios, se alcanza una proporción del 70% y no conferiría origen. Pero como hay acumulación en todos los acuerdos comerciales, realmente la única mercancía que no es no originaria es la aportación de Japón y de Estados Unidos. Y en ese caso se consigue alcanzar un 30% de componentes no originarios, tener ese producto suizo origen preferencial en el momento de importarse a la Unión Europea, digamos, tener rebaja arancelaria. Lamento ir tan rápido, pero es que bueno, pues estamos aún llegando a la prueba documental, que es la parte final, pero hay que llevar un ritmo alto porque si no el contenido no se da en su totalidad. La parte de prueba documental. Bien, ¿cómo se certifica el origen? Pues tradicionalmente con un certificado de origen, pero puede haber otros mecanismos de prueba. Entonces, lo primero es identificar el tipo de certificado que podemos utilizar en función de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Existen métodos simplificados como, por ejemplo, en la Unión Europea se admite una declaración en factura de proveedor, ¿vale? No hace falta que sea exportador autorizado ni registrado en el sistema REX. Siempre que la operación sea por debajo de 6.000 euros, la aduana admite una declaración en factura diciendo esto es originario de donde sea, ¿vale? De Japón, de Australia, ¿vale? Y luego existen otros mecanismos o pruebas o medios de prueba que están sustituyendo a los certificados, que son las declaraciones de exportador autorizado y sistema RES, que ahora vamos a ver, y luego hay algún mecanismo también como los DUAS para el tema de tránsito. Pero fuera de eso, si hablamos de certificados, papeles en sí emitidos por organismos oficiales, tenemos a la exportación. Si el producto es originario de la Unión Europea y va a un mercado donde se pueda aplicar una rebaja arancelaria, pediremos un euro 1. ¿Quién lo emite? La aduana del país de exportación. En el caso de España, la aduana española en el momento de su export, digamos, y junto al DUA. Si esa operación es con Turquía, un ATR. Y si esa operación va a un país donde no hay posibilidad de aplicarse una rebaja arancelaria, por ejemplo, Estados Unidos, pues se emite un certificado de origen comunitario que indica el origen del producto, que no es poco, pero que no va a permitir una rebaja arancelaria. Eso lo emiten las cámaras de comercio, las cámaras de comercio de la demarcación de cada empresa. A la importación en la Unión Europea, cuando el producto es originario de un país con el que tenemos acuerdo comercial, hay ahora mismo como 3 opciones generalmente, ¿vale? No determinadas por un país en sí, que son el euro 1, por ejemplo, con Marruecos se sigue usando, con México se sigue usando, pero con la mayoría de los países de los nuevos acuerdos ya tiene que ser con una declaración en factura del exportador registrado, el sistema REX o el exportador autorizado. Eso nos lo dice el propio acuerdo comercial. Entonces, te puede dar la situación de que necesites estar registrado en ambos sistemas, porque lo mismo estás exportando a Canadá y te pide uno, y estás exportando a Japón y te pide el otro.
si importamos un producto originario de Turquía certificado ATR, ¿vale? Para la unión aduanera con Turquía. Si ahora estamos importando producto originario de países SPG, esos países pobres, antes se usaba Forma. Ahora se utiliza una declaración en factura del exportador angoleño de países SPG que esté registrado en el sistema REX. Que esté registrado en el sistema REX. Lo siento, sí, me dicen que vamos muy rápido, pero me gustaría tratar todo y estamos en la parte final. Pero también quise dejar un turno de preguntas. Pero bueno, párenme cuando quieran, me preguntan cualquier cosita y comentamos con más detalle. Y luego, a la importación, último caso, de un país donde no tenemos origen preferencial, si yo importo mercancía de Estados Unidos, pues vendrá su certificado de origen con el formato formulario estadounidense que se utilice allí. ¿De acuerdo? Igual, equivalente a nuestro certificado de origen comunitario que emiten nuestras cámaras de comercio, pues el organismo que los emita en China o que los emita en Estados Unidos, el que sea, porque es, digamos, un origen no preferencial. Otras vías de prueba, y con esto casi terminamos. Tenemos declaración de exportador autorizado y sistema REX. ¿Por qué se están imponiendo estos nuevos sistemas o pruebas de origen? Porque en realidad los del uso de un certificado de origen emitido por Cámara de Comercio o por autoridad aduanera, están absolutamente obsoletos. Si tienen práctica en esto, sabrán que usted, cuando pide un certificado de origen a la Cámara de Comercio, es responsable de que sea verdad lo que usted está solicitando, que ahí se escriba. Pero la Cámara de Comercio no verifica nada. Cuando usted pide un Euro 1, el Euro 1, excepto que la aduana tenga alguna sospecha, no se verifica que es cierto cumplir la regla de origen que hemos visto. Se emite, tiene un coste. Es más, a veces para obtener el certificado Euro 1 de la aduana, necesitas presentar el certificado de origen comunitario de tu Cámara de Comercio. Con lo cual, todo es una burocracia en coste, papel, tiempo, etc. De hecho, ahora, por ejemplo, con la situación que estamos, los Euro 1 se emitirán a posteriori. Entonces, en esos casos, tiene mucho más sentido ir pasando a un sistema en el que sean los propios operadores económicos, las empresas de import-export, las que, conocedoras de esto que hemos visto hoy de forma muy resumida, determinen y digan o declaren bajo su responsabilidad en sus documentos comerciales, normalmente una factura, esto tiene origen preferencial o no tiene origen preferencial. Entonces, para hacer eso y acreditar eso, hay que darse de alta en los censos de exportador autorizado y en los listados de sistemas REX. Exportador autorizado, por ejemplo, se utiliza con, creo que es Canadá, ¿vale? Y hay muchos países en los que se permite un Euro 1 y un exportador autorizado. En ese caso, si el acuerdo recoge que la vía de determinación y prueba de origen es mediante exportador autorizado, la empresa tiene que darse de alta. Tiene que solicitar a la aduana de su demarcación, esto se hace telemáticamente desde la página AEAT. Si ponen AEAT, aduanas, exportador autorizado, encontrarán enseguida el sitio donde pueden solicitar obtener ese código de exportador autorizado, ese numerito, esa verificación. Una vez obtenida, lo que hacemos es esto. En la factura, el exportador indica el exportador de los productos incluidos en el presente documento con número de autorización, el que sea, declara que esa indicación de sentido, estos productos gozan de origen preferencial español o de la Unión Europea. En ese caso, ¿qué ha ocurrido? Esta factura es factura y es Euro 1. Hemos agilizado documentos, la responsabilidad es la misma, pero es más rápido el canal de declaración. ¿Vale? Pues pueden ver también los países que aceptan el exportador autorizado, que sigue siendo, aunque sea el 16, el mismo listado. Luego el sistema RES, que es algo muy parecido, ¿de acuerdo? Ha sustituido, por ejemplo, a todos los certificados Forma. Entonces, para la importación, solo los proveedores de los países SPG que están dados de alta en el sistema REX de sus países, y en AEAT te puedes encontrar también un listado para encontrar si tu proveedor está dado de alta allí, haciendo una declaración, eso sustituye al Forma. Ya no se admite en Forma. Hasta 30 de junio hay 2 países, no me acuerdo si es Indonesia y otro más, pero están a punto de desaparecer absolutamente, ¿de acuerdo? Y también se utiliza el sistema REX para exportaciones e importaciones desde la Unión Europea a países en los que el acuerdo comercial dice que se hace con el sistema REX. Para acabar, les pongo un par de ejemplos de certificados de origen comunitario. Este, por ejemplo, verán que es un documento muy sencillo. Esto comparado con un DUA, con un BL o con un Erwibil no tiene nada. Pero bueno, se pone exportador e importador, país de origen, que es el dato importante. Muchas de las casillas, por ejemplo, ponen mención facultativa, se pueden rellenar o no, y se escribe la mercancía y emite la Cámara de Comercio, ¿vale? Este, por ejemplo, es otro caso de otra cámara, porque el formulario no cambia, pero a veces por la costumbre de poner el registro de salida o poner otro dato, sí puede cambiar. A veces la aduana de destino, que es soberana, puede decir que en el certificado de origen aparezca
el crédito documentario cuando hay crédito documentario, o el número de factura. Si es así, nuestro certificado de origen tenemos que customizarlo a los requisitos que pide esa aduana. ¿Vale? Pues inclúyeme, por favor, Cámara de Comercio, esto y esto. ¿Por qué? Porque lo pide la aduana de Dubái, no lo sé. ¿Vale? Luego, descripción de mercancía, más o menos detallada, muchas veces peso, volumen, y finalmente, pues, responsable de la cámara. Certificado de origen Euro 1. Este no lo emite la cámara, lo emiten las aduanas. Este es el preferencial. Este, fuera de los casos que hemos visto de exportador autorizado y sistema REX, es el que abre la posibilidad de una rebaja arancelaria. Eso es muy importante. Vale, pues en este caso exportador-importador, acuerdo CE porque se firmó cuando damos CE con Túnez, país de origen y destino, España-Túnez, descripción de la mercancía y, como ven, eso está visado por la aduana, no quiere decir que hayan comprobado minuciosamente que se cumple la regla, pero sí que se emite junto a un DUA, si un momento de 08, etcétera, es un DUA, y se solicita normalmente por parte del transitario agente de aduanas que trabaja para el cliente. Y eso en destino permite esto que hemos estado viendo. El E1 que antes veíamos como importación para acá, pues una rebaja arancelaria que puede suponer hasta llegar a casi 60.000 euros de rebaja arancelaria entre arancel e IVA en el momento de hacer la importación. Si trabajan con Turquía, sabrán que hay un certificado ATR. Y bueno, recomendaciones finales. Localizar y consultar las reglas de origen, ya saben dónde están. A veces son bastante técnicas, tienen una descripción bastante objetiva y bueno, pues hay que ver cuáles son las que se aplican a nuestras operaciones de export y de import según nuestros productos y países de origen y destino. Si somos exportadores, solo confirmando que conferimos origen, puedo pedir los certificados de origen preferencial, ¿vale? No es porque me lo pida el cliente, es porque he comprobado que confiero origen. Si somos importadores, somos responsables de que sea cierto lo que dice ese certificado que me presenta mi proveedor de Bangladesh o de Japón o de Vietnam, ¿de acuerdo? Es conveniente que comprobemos la regla, porque si se destapa que no es así, aduanas me va a pedir recalificar la deuda aduanera, ¿de acuerdo? Y consultar y obtener información sobre el origen, ¿vale? Es preferencial según esa regla y en caso de que sea así, negociarlo, formalizar un contrato de compraventa, utilizarlo como ventaja competitiva, pero hay que informarse antes de actuar. Hay continuos, cada varios meses, acuerdos y entradas en vigor de nuevos acuerdos comerciales. Eso abre, como están viendo ahí, las puertas a relaciones comerciales más competitivas, con menos fiscalización y, por tanto, tanto a la import como a la export abre nuevos mercados. Y bueno, pues todos tenemos que determinar, por tanto, la importancia de los distintos certificados de origen y que sean siempre prueba fehaciente del origen real según la aplicación de la regla, no por conveniencia comercial de la operación. Y bueno, lo primero, disculpen la velocidad de la exposición, pero quería llegar a cerrar el círculo y es que hay que partir de la importancia que tiene el origen, luego ver a nivel práctico al menos cuáles son los criterios y reglas que se aplican, ver dónde los pueden localizar, algo de su aplicación práctica y ver la diversidad de pruebas y certificados de origen que se pueden presentar. Por favor, consultas, aunque estamos más o menos en tiempo, pero muy bien, voy ahora mismo con esto. Sí, totalmente. Bien, se pueden imputar los costes que consideramos indirectos, nominal de administrativo, comercial, guardia de seguridad, limpieza, etcétera, imputación de costes al precio franco fábrica. Totalmente. Todo, absolutamente todos los costes que usted tenga para fabricar ese coche, ¿vale? Se incorporan dentro del precio de software que usted facilita. ¿De acuerdo? Todos. Entonces, incluso el beneficio. El beneficio debe de formar parte también de ese precio. Con lo cual, sí, todos los costes nacionales europeos por mano de obra, costes directos, costes indirectos, suministro eléctrico, limpieza, etcétera, etcétera, incluido igualmente, como está diciendo ahí, el beneficio y todos los indirectos. Vale. Muy bien. Vale, ¿el duty drawback afecta al despacho a libre práctica o solo a los regímenes de perfeccionamiento activo? Bien, si opta por hacer un despacho a libre práctica, lo normal es que cuando hagamos régimen de perfeccionamiento activo, de hecho en el CAU, es que no permite uno y otro. En el CAU, cuando se hace un RPA, ya no existe el régimen de reintegro. Lo que se permite es importar sin pago de derechos ninguno. Entonces, en realidad, con un RPA, lo que no pagas es ni arancel ni IVA. Ni arancel ni IVA. ¿De acuerdo? Y en cuanto al duty drawback, hace referencia al arancel, porque la mecánica de IVA de compensación en cada país puede ser distinta.
Pero el duty drawback afecta al despacho de libre práctica porque en el despacho de libre práctica es cuando se paga el arancel. ¿De acuerdo? Sin embargo, usted hace un RPA aquí en la Unión Europea y no tiene sentido pagar arancel 1 y el IVA no. Es decir, lo que dice ahora mismo el Código Aduanero de la Unión es que cuando se hace un RPA no se paga ni arancel ni IVA. No se paga ni arancel ni IVA. Estamos en el sistema de suspensión por defecto, tiene que ser así. Antes existía el sistema de reintero, podíamos pagar y cuando exportábamos los armarios nos reinteraban, pero eso ya no existe. Entonces, no se diferencia. No se paga ni arancel ni IVA en perfeccionamiento activo y el duty drawback, y está muy bien la pregunta que hace, ¿afecta al despacho de libre práctica? Sí, porque en realidad lo que te está diciendo es que se está prohibido el duty drawback. Una empresa mexicana que elabora armarios que va a vender a mí, si compra esa madera, por ejemplo, a Brasil, pues cuando hace el despacho de importación de la madera en México para poder elaborar el producto, tiene que haber pagado los aranceles, además de cumplir la regla de origen para que la Unión Europea considere esos armarios como de origen mexicano. Como de origen mexicano. Entonces es curioso porque hay acuerdos comerciales que lo permiten y otros que no. Cuando no se permite, hay que pagar aranceles allí o se puede hacer la cuenta, el cálculo, la estimación de qué conviene más. Si pagar allí los aranceles de la madera, ¿vale? Porque el IVA al final va y viene, se compensa. Pagar ahí los aranceles de la madera o ahorrarse aquí los aranceles en la Unión Europea por venir con un Euro 1. Eso es un caso que yo trabajo mucho con mis alumnos en clase y llegamos a conclusiones de, en este caso sí interesa, en este caso no interesa cogerse al RPA y prefiero el Euro 1. Entonces hacer un poco un cálculo de teniendo dos mecanismos que me permiten ahorrar un RPA en México y un despacho de importación aquí en la Unión Europea con preferencia arancelaria, ¿en cuál me ahorro más? En cuál, sobre todo, y por eso hablo de que yo ahí tendría en cuenta exclusivamente el arancel, porque el IVA al final se compensa, pero el arancel es un impuesto que una vez pagado no se vuelve. Bien, es una pregunta genérica, pero la voy a comentar un poco. ¿Se considera transformación comprar a un país un polvo o una granza para elaborar láminas o bloques para luego hacer un producto terminado? Le diría que sí, le diría que sí. Pero miren, habría que hacer lo siguiente. Buscar la clasificación arancelaria de este producto terminado. Buscar a qué país lo vamos a exportar. Si ese país tiene un acuerdo comercial con nosotros, en la web de Market Access Database te saldrá Database, saldrá la columna Unión Europea, saldrá el arancel que podemos reducir o pagar de menos y nos saldrá la regla de origen. Y solamente comprobando que la regla de origen la hemos cumplido en este proceso de elaboración, que yo le diría que sí, ¿vale? Pero como he dicho antes, es muy difícil dar una respuesta previamente a tener en cuenta todo esto, ¿vale? Pero casi seguro que sí. Será cuestión de ver esta clasificación del producto terminado, no sé, una baldosa, una losa, no sé lo que podría ser. Ese producto. Y, por ejemplo, a México, entramos en Market Access Database, nos dice la regla de origen para que mi cliente mexicano, en vez de pagar un 15%, pague un 0%, y casi seguro que en mi proceso de elaboración de esas láminas o bloques, ¿vale? O en el proceso de elaboración de ese producto terminado, casi seguro que lo he cumplido, pero tendría que asegurarme de que así es. Tendría que asegurarme leyendo esa regla y viendo si hay un tanto por ciento de valor, si lo he cumplido. Si me dice que la transformación es pasar de una granza a una baldosa, ¿vale? Y me lo dice así, me lo dirá con un nombre más técnico, ¿de acuerdo? Pero es así, lo he cumplido. Si me dice cambio de partida arancelaria y este producto terminado está en la, estaré diciendo un disparate, ¿vale? 40-10. Y este polvo y granja está en la 20 o 30, ¿vale? O 35, pues obviamente como hay cambio de partida arancelaria, también he conferido origen. Es decir, si hay un principio básico en esto del origen, es que la reina es la casuística. Hay que ir a comprobar para cada operación y cada producto lo que la regla de origen indica al respecto. Y solo así podemos saber con 100% de seguridad el producto es originario para los países de exportación con preferencia arancelaria, puedo emitir Euro 1, puedo darme de alta en exportador autorizado, sistema RES, y puedo estar emitiendo facturas con declaración preferencial sin ningún problema, y eso usarlo como una ventaja competitiva a la hora de exportar a esos mercados.
Sí, muy bien. Ok, sí. El tema de origen es súper complejo y ha puesto, por ejemplo, un caso muy típico. Que el Euro 1 diga a la aduana de destino que no lo acepta, ¿vale? Porque dice que está mal redactado. Efectivamente, en el acuerdo con México hay un anexo completo que dice incluso el tamaño de las casillas. Dice absolutamente qué es lo que se pone. Yo, de hecho, el material complementario que le voy a facilitar no está copiado literal de ese anexo, pero está el formulario y hay varios ejemplos. Entonces, primero, habría que intentar ver si esa aduana, cuando dice que no está bien redactado, digamos, da una respuesta más concreta, indica el por qué, falta algún dato que es posible, ¿vale? ¿Forma de revisar el EU1? Claro que lo hay. Igual que un BL antes de que me lo emitan, yo puedo pedirle a mi transitario, ¿vale? Que el EU1, lo que pasa es que lo está emitiendo y se lo está firmando la aduana, pero que me lo mande ese mismo día, escaneado, que yo lo pueda revisar, y si la aduana mexicana me ha dicho, oye, es que falta este dato, a lo mejor en el acuerdo comercial de México con Unión Europea va a ser que no, pero imagínense que dice que tiene que aparecer en la casilla de documentación, no sé qué, el número de factura. Y nosotros en otros países no lo ponemos y no nos da problema, pero México no lo está pidiendo. En todo caso, es que la aduana mexicana es muy complicada. La aduana mexicana es muy complicada. Siendo un país socio, con acuerdo comercial, etcétera, es complicado. Entonces le diría, efectivamente, tenemos que afinar ahí todo lo posible. Una cosa es que nos digan que no está bien redactado, que ese es un mal menor. Desde luego en ese momento es un problemazo, ¿vale? Pero otra cosa sería que nos dijeran que no lo aceptan porque consideran que no es cierto el origen preferencial que ahí se acredita. Entonces tendríamos que probarlo, ¿vale? Pero si nos dicen que no está bien redactado y nos dicen qué es lo que falta, podemos arreglarlo. Y para el siguiente Euro 1, incluso puedo decirle a mi transitario, oye, antes de emitirme el Euro 1, en cuanto lo tengas visado en la aduana, pásamelo escaneado, que yo vea que lo que me ha dicho la aduana que le falta, lo puede hacer. ¿Vale? Pero sí, tiene pinta de ser muchas veces una excusa, ¿vale? Esto que hemos dicho es la parte formal, oficial, y luego está muchas veces que me pasó que querían que ponía Unión Europea y querían España. Vale, sí, efectivamente. Sí, puede ser por una tontería, por una cosa como esa que está indicando, que no debería de desmerecer en absoluto, la credibilidad del Euro 1, pero si la aduana se puede agarrar a cualquier cosita y tienen, digamos, instrucciones generales de parar todo lo posible, pues en ese plan se ponen y eso es un problemazo. Pero sí, pues si nos lo dicen expresamente así, correcto, en adelante todos los Euro 1 que van a México, adaptados como los quiere México. Muy bien, gracias a usted, ¿vale? Efectivamente, me comentan que, bueno, hemos intentado al menos reducir a 1 hora y cuarto, 20 minutos, que llevamos ya, un tema tan amplio y complicado. Lo que he intentado es, porque claro, esto a nivel práctico, yo he metido 2 meses en clase a 7 horas a la semana haciendo casos, pero de alguna forma ver una visión general, ver la importancia y quitar, por favor, al menos el principio ese que la mercancía, o mucha gente piensa que la mercancía es originaria de donde está. Pues si esto está aquí, pues es originario de aquí. Y eso no es así, el origen es más complicado, ¿vale? Es técnico, objetivo, tendremos que adaptar nuestras cadenas de fabricación y de valor para cumplir con el origen preferencial si queremos vender así a nuestros clientes para ganar en ventaja competitiva, y eso es cumpliendo o comprobando que la regla se cumple. Muy bien, pues gracias a ustedes. Si no hay ninguna duda más, creo que nos podríamos volver a ver el 16 de junio sobre escandallos de precio para exportación en Incoterm, y posteriormente tenemos otra el 30 de junio de regímenes aduaneros, y ya finalmente en el tercer trimestre otra de inteligencia competitiva y de recursos de información para ver a nivel, digamos, de salir al exterior con más seguridad. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias, Alfonso, por tu intervención y muchas gracias a todos también por participar. Os recordamos que entre mañana y el jueves os pasaremos tanto el link al vídeo para que podáis verlo en diferido y la documentación complementaria que suele pasar Alfonso, que está muy completa, para que profundicéis un poquito más en aquellos aspectos que no hayáis podido llegar hoy, a los que no hayáis podido acceder hoy. Entonces, nada, muchísimas gracias y os esperamos, como bien dice Alfonso, el próximo día 16 en el webinario de cálculo de precios para la exportación con Incoterm. Sabéis que podéis inscribiros a través de la página web de Extremadura Avante y nada más. No sé si alguno más quiere plantear alguna pregunta, si Alfonso tiene algo que decir.
No, nada, pues que disculpen por la paliza, pero por lo demás, nada, están agradeciendo pues intentar reducir un tema tan complejo en el tiempo que había, y yo creo que con eso y el material complementario, como estás indicando, pues tendrán una base para poder mejorar un poco en un tema tan complejo como este. Muchísimas gracias a Extremadura Avante, no me queda más que decir eso, a Extremadura Avante y al Gracias. personal que ha asistido al webinar. Hasta la siguiente. Pues nada, muchas gracias a ti, Alfonso. Os esperamos en la siguiente. Gracias, buen día, Buen mucho día, ánimo, chao. mucho ánimo.